Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy vamos a hacer algo espectacular. Solo mi gente que esté atenta, ¿vale? Tenemos aquí dos lienzos. Este lienzo de 50 por 50 es virgen, sin pintar, sin nada, ¿vale? Y este es de 50 por 40. Este sí que está pintado con esmalte acrílico. Le di solo una capa de esmalte acrílico. Era un lienzo viejo y lo pinté, ¿vale? Entonces vamos a trabajar dos lienzos a la vez. De uno vamos a sacar el otro. Ok, vamos, empezamos primero con este lienzo de 50 por 50. Vamos a trabajar el pudding, que lo echo de menos. Entonces tenemos esas pinturas. Esas pinturas, el blanco es pintura de pared más cola blanca más agua, que lo voy a poner en todo el lienzo. Esas pinturas os voy a decir cómo están preparadas, porque hay unas que son pinturas del pudding y hay otras que son solamente pinturas acrílicas diluidas en agua. Vale, primero vamos poniendo el color blanco en la base, así de esta forma. Estiro la pintura, todo el blanco, forma redonda, circular. Eso me va a ayudar a que se estire bien la pintura. Y lo que queda a los bordes lo relleno así con la cuchara. Esto ya lo hemos visto en muchos tutoriales que tenemos en el pudding. Entonces, mi gente, hoy va a ser algo espectacular. Vamos a poner los vertidos. Primer vertido, fijaos bien, un vaso, voy a poner un poco de blanco, como estáis viendo, poca cantidad. El amarillo este es pintura del pudding. El naranja es pintura acrílica diluida en agua. El rojo también es pintura acrílica diluida en agua. El color negro es pintura del pudding. Lo que estoy haciendo aquí es mezclando las pinturas. Ok, mira, fijaos, poca cantidad, ni llega a la mitad del vaso. Ahora sí, voy a ponerlo, colocarlo, tirar el vaso de esta forma circular. Perfecto, hasta ahora algo sencillo. Otro vaso, otro vertido lo preparamos, un poco de blanco. Menos cantidad todavía vamos a poner este vaso. Un poco de rosa y un poco de color violeta que estoy poniendo. Ahora voy a poner un poco de color negro. Fijaos la cantidad. Poca cosa. Vuelvo a ponerlo ahí encima. Hasta ahora todo sencillo para mi gente. Ahora vamos a llevar esta pintura en todo el lienzo. Fijaos bien. Lo muevo en forma circular en el principio y después voy a sacarlo por un lado. Como siempre, hay que sacarle por un lado. Y después, diagonal, ya lo saqué de este lado, entonces lo llevo para el otro lado, el contrario. Ok, para que baje tranquilamente. Hoy solemos trabajar el pudding solo con pintura del pudding, pero hoy estamos mezclando pinturas del pudding y pinturas acrílicas diluidas en agua, nada más. Estas dos partes que me quedan, fijaos, puedes dejarlo de blanco, pero yo voy a poner otro vertido. Entonces, al final estamos poniendo tres vertidos. El tercero, pues pongo un poco de blanco, un poco de verde pistacho y un poco de color azul. Así los tiro de esta forma, fijaos, para que vaya todo con armonía, mi gente, para que salga todo bien. Entonces vamos la misma dirección. Como estiramos el primero, pues vamos a estirar otra vez, así. De este lado, lo dejamos bajar y por el sentido contrario. Así es, para que no se líe, mi gente, no hay que llevarlo por derecha, izquierda y marear la pintura, no. Ponemos así, parte diagonal, por arriba y por abajo, nada más. Eso para que sea fácil para mi gente, para que lo practiquen. Fijaos bien, hasta aquí todo sencillo, todo bonito, práctico. Estoy rellenando los bordes con lo que cayó ahí en la mesa, pues pongo los colores ahí. Fijaos, acordaos que hay el color blanco debajo, ¿a que sí? La base pusimos color blanco. Entonces, al echar el aceite lubricante, voy a sacar unas células, ¿ok? De esta forma, chiscando en el dedo. Pero aquí las células no van a salir tan bien o tan grandes como solemos sacar. Ya tenemos bastantes tutoriales sobre las células. Aquí se trata de sacar algo que se ve
como parecido a las células. Claro, porque acordaos que mezclamos pinturas del pudding y pinturas acrílicas diluidas en agua. Entonces las células no van a salir tan perfectas. Eso es lo que quiero lograr. Lo dejo descansar. Ahora, el otro lienzo que estaba pintado con esmalte acrílico, entonces echo el agua para usar mi técnica del arte fluido base. Aquí estoy poniendo, mira, el color azul que es pintura acrílica diluida en agua. Nada más. Entonces, con la ayuda del pincel, voy a llevarlo en todo el lienzo. Tranquilamente con el pincel aquí, ya como eché agua, va a ir a la perfección la pintura ahí. Voy dedicándolo 2-3 minutos, como sabemos, de sobra. Míralo, pongo el color amarillo ahí hecho, ahí, para que me dé el color un poco verde. Entonces voy mezclando los tonos, pinceladas repetidas. Esto es lo que solemos hacer con el arte fluido base para preparar el color de la base. Perfecto. Pinceladas, pinceladas, repetidas. Aquí mi gente tiene que estar atenta. Juani, por favor, no pases el vídeo para que entiendas todo lo que está pasando. Ok, eso lo digo a toda mi gente, que yo me dedico tiempo para preparar el vídeo y después hay que mirarlo bien para que puedas después practicarlo y hacerlo y que te salga bien. Ok, mira, pincelada como estáis viendo, ida, vuelta, pincelada para arriba, pincelada para abajo, y va marcando ahí las texturas, van a salir los efectos. Míralo, por favor, míralo, puedo dejarlo así, pero yo voy echando cada vez el amarillo para que se mezcle más, para que se ve más claro el color. Ok, entonces vas poniendo después el color amarillo poco a poco, pinceladas, como estáis viendo, para lograr esa textura. Aquí el arte fluido base, ya sabemos, es maravilloso, es mágico para crear fondos, para crear abstractos, diseños, lo que tú quieras. Ahora sí, ahora con un globo voy a hacer esto. Fijaos, aplasto y lo que se saca de allá, pues lo pongo en el segundo lienzo. Fijaos bien lo que vamos a sacar aquí. Aplasto con el globo, mira qué textura tenemos aquí. Vuelvo a ponerlo aquí. Aquí puedes poner 2, 3. Míralo, 2, el segunda y la tercera. Cada vez aquí te va a dar más texturas que estáis viendo sobre el lienzo que está pintado con el esmalte acrílico. Entonces queda fenomenal aquí, las texturas se van a ver de lujo. Entonces aprovecho del primer lienzo, de la pintura que hay en el primer lienzo, para ponerla en el segundo. Y así gano 2 obras sin gastar tanta pintura. Fijaos, la primera obra que hicimos la dejamos descansar. Esto es muy bueno, mi gente, siempre lo aconsejo para usar la cadena o el globo. Hay que dejar la pintura que descanse un poco. Esto mientras estaba preparando el segundo lienzo, pues estaba descansando la pintura. Entonces se va a marcar mejor todavía. Fijaos, aquí cada golpe que doy va a quedar maravilloso. Y aquí, si no te gusta lo que te salió, por ejemplo, ahí las flores como se ven, pues puedes repetirlas, poner encima otra vez y te va a dar más efecto y más textura y más belleza todavía. Una manera sencilla, mi gente, para trabajar. Nada de complicaciones. Cada vez aquí, porque os dije en el principio, aquí no se trataba de sacar células. Entonces, era esa la esencia de este tutorial. Sacar del primero con el globo para que me permite trabajar para el segundo. Fijaos aquí esa parte tan bonita, el azul con el verde pistacho. Y aquí puedes, mira, como estoy haciendo, cambiando las flores, dándole encima. No pasa nada, tranquilamente va mejorando. Esto es, si no te gusta lo que te dio la primera, pues vuelves otra vez y ya está. Todo tiene solución. Ya tenemos aquí 2 obras. Una de 50 por 50, fijaos, pudding, que lo hemos hecho con
pintura del Puring y pintura acrílica diluida en agua, que nunca lo hice así de esta forma. Y mira lo que tenemos aquí, por favor. Belleza total. Mira cómo se quedan marcadas bien con el efecto, con el globo, por favor, cómo quedan los efectos, las texturas. Saltan en el lienzo, por favor, como se ve, los tonos, los colores, las texturas, las células, los efectos, hay de todo en esta obra tan maravillosa. Mírala, por favor, como se ve, algo original, bonito, sencillo para hacer para mi gente y sin complicaciones ni nada. Tenemos dos obras, una obra de 50 por 50, mírala, por favor, como se ven, aquí hay de todo, De una manera lo trabajamos tranquilamente y hemos ganado dos obras. Mira esa profundidad que tiene aquí, los colores, los tonos. Es algo maravilloso. Mi gente, míralo por favor. Qué belleza hay aquí, qué profundidades. Fijasteis aquí las células, mirad, tienen otra forma, no las células que estamos acostumbrados a ellos, claro, porque usamos aquí pintura acrílica sin cola, sin nada. Ok, solo diluirla en agua y ya está. Y aquí, míralo, del arte fluido base, sobre el lienzo que estaba pintado. Ya tenemos un fondo maravilloso que lo hemos hecho con pinceles. Y mira aquí, por favor, mira aquí cómo las flores, cómo se ven. Míralo, por favor. Una belleza total, total, mi gente. Os anuncio, mi gente, que abrí últimamente una página de TikTok, solamente para subir directos. Así puedo tener comunicación y poder contestaros directamente y podéis verme trabajar en directo. Así que apuntar a mi página de TikTok, lo vais a tener ahí en la parte de descripción. Ok, quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.